Hola a todos, soy el narrador y hoy estoy aquí para acompañarte en un viaje que no olvidarás. Sé que este video es tu aliado para dormir, pero antes de sumergirte en el descanso, regálame un like y suscríbete al canal para que no te pierdas ninguna historia. Y dime, ¿desde dónde me escuchas y qué hora marca tu reloj? Ahora, prepárate, acomódate y deja que la calma te envuelva. ¿Alguna vez has sentido que alguien te observa cuando estás solo en la oscuridad? Que una presencia invisible se desliza detrás de ti, rozando tu piel con un frío que no es del viento, sino de algo que no pertenece a este mundo. Yo sí, Annie, no te miento cuando te digo que esa sensación me llevó a un lugar donde la frontera entre la vida y la muerte se vuelve difusa, y donde la palabra terror toma un sentido que no puedes imaginar. Esta es la historia de cómo me enfrenté a la Dama de Blanco en el cementerio de Highgate, un lugar que parece común, pero que esconde un secreto que no quiere ser descubierto. Un secreto que ha aterrorizado a Miles y que apareció en titulares de todo el mundo hace décadas, cuando la prensa no sabía si se trataba de leyendas urbanas o de algo mucho peor. Te advierto, no es para los débiles de corazón ni para quienes creen que el miedo es solo una emoción pasajera. Esta historia te agarrará, te envolverá y no te soltará hasta que la última palabra haya caído, y aún entonces te perseguirá en tus sueños. ¿Quieres saber cómo comienza todo? Imagina un frío Londres de invierno, la niebla que se enrosca entre las tumbas como serpiente silenciosa, y un silencio tan profundo que parece que el tiempo mismo se ha detenido. Caminaba entre esas lápidas antiguas cuando algo me llamó la atención, una figura blanca que parecía flotar entre las sombras, demasiado etérea para ser humana, pero demasiado real para ser un sueño. Era ella, la Dama de Blanco, y en ese instante entendí que había cruzado un umbral del que no podría regresar igual. No me moveré de este lugar sin contar todo lo que vi, todo lo que sentí, porque solo enfrentando el miedo podrás dormir tranquilo esta noche. Pero antes, déjame advertirte, a una vez que escuches esta historia, tu realidad cambiará. Prepárate para abrir la puerta a lo desconocido, porque detrás de esa puerta solo hay silencio, oscuridad y ella, esperándote. Cuando vi esa figura, no supe si mi mente me jugaba una mala pasada o si realmente estaba frente a algo que desafía toda lógica. La Dama de Blanco no era solo un rumor ni una leyenda de viejas contadas al calor de una fogata. Era una presencia tangible, una sombra envuelta en un vestido que parecía hecho de niebla, moviéndose lentamente entre las tumbas, como si buscara algo o a alguien. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a estallar en mi pecho, pero una extraña mezcla de miedo y fascinación me obligó a seguirla. A cada paso que daba, el aire se hacía más denso, pesado, y la luz de la luna, apenas un reflejo en el cielo gris, parecía desvanecerse bajo una oscuridad que no era natural. A mis espaldas sentía el crujido de las hojas secas y, a lo lejos, el aullido ahogado de un perro solitario, pero nada me importaba más que esa figura que avanzaba con una lentitud desesperante, como si se alimentara del silencio mismo del cementerio. Al acercarme, noté que no tenía rostro. No es que estuviera tapado o escondido. Era como si el rostro nunca hubiera existido. Un vacío profundo donde deberían estar los ojos y la boca, como si un agujero negro hubiera absorbido su humanidad. Intenté llamarla. Mi voz era apenas un susurro tembloroso, pero no hubo respuesta. Entonces, un viento frío me atravesó la espalda y sentí, más que vi, que esa presencia estaba consciente de mí, que sabía que estaba ahí. Un segundo más y sentí un tirón, como si una mano invisible intentara arrastrarme hacia las tumbas. Fue entonces cuando entendí que esta no era una historia para contar a la ligera, que esa Dama de Blanco era un guardián de secretos enterrados,
bajo siglos de piedra y muerte. La leyenda dice que apareció por primera vez en los años 70, cuando en Highgate comenzaron a suceder cosas extrañas, en susurros entre las lápidas, sombras que no tenían cuerpo, y un frío que congelaba hasta el alma. Pero lo más aterrador era que nadie que la había visto volvía a ser el mismo. Algunos desaparecieron sin dejar rastro, otros terminaron locos en hospitales psiquiátricos, y otros, los más afortunados, simplemente huyeron de ese lugar para no volver jamás. Y yo, por mi parte, estaba ahí, caminando entre esas tumbas milenarias, sin saber si podría salir de allí con vida o con mi mente intacta, quais retroceda. Huí del cementerio, pero mis pies parecían clavados al suelo. La dama giró ligeramente su vacío rostro hacia mí, y en ese instante, un susurro helado recorrió mi oído, una voz que no era voz, un murmullo que decía solo una palabra: envuelve. No supe si era una orden, una advertencia o una invitación macabra, pero supe que ya no estaba solo en esa noche oscura y que la historia que estaba a punto de contar te hará dudar. Si alguna vez realmente estás a salvo, ni siquiera cuando apagues la luz y cierres los ojos para dormir, el eco de aquella palabra resonó en mi cabeza mientras mis piernas finalmente respondían, como si alguien hubiera roto el hechizo que me tenía paralizado. Corrí sin mirar atrás. El crujir de las hojas y el silbido del viento en las ramas parecían seguirme, como si el propio cementerio quisiera que no me fuera. Al salir por la verja oxidada, sentí una presión en el pecho, una mezcla de alivio y de que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Pero, aunque había escapado, sabía que la dama de blanco no era solo un espectro que habita en ese lugar. Era algo que me había marcado. Durante días, las sombras me siguieron. En la penumbra de mi habitación, cuando la luz parpadeaba o el viento golpeaba la ventana, sentía su presencia. Como si la dama hubiera cruzado la frontera que separa la muerte de los vivos para venir a buscarme. Empecé a notar que mis sueños se volvían oscuros, llenos de figuras sin rostro y susurros imposibles de comprender. No podía hablar de ello, no podía contar lo que había visto sin que me miraran como un loco, pero sabía que, si no enfrentaba lo que había despertado esa noche en Highgate, nunca podría encontrar la paz. La historia que descubrí no es solo un cuento de fantasmas. Detrás de la dama de blanco hay un pasado oscuro, un crimen sin resolver y un alma que no puede descansar, porque el mundo olvidó su verdad. La mujer que habita esa figura espectral fue una joven llamada Emily, una mujer que desapareció sin explicación hace más de 100 años. Algunos dicen que fue asesinada por amor, otros que fue víctima de una injusticia tan grande que su espíritu quedó atrapado para siempre entre las tumbas. Lo cierto es que su historia fue enterrada bajo capas de silencio, hasta que comenzaron a aparecer los primeros testimonios de encuentros extraños. La policía investigó, pero no encontró pruebas. Sin embargo, los que vieron a Emily, o mejor dicho, a la dama de blanco, aseguran que su aparición es un aviso, una súplica, para que alguien descubra la verdad y la libere de esa prisión de sombras. Y ahora, cuando escribo esto, siento que me ha tocado a mí contar su historia, porque de alguna manera, esa noche en Highgate fui elegido para ser el puente entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Pero si crees que todo terminó ahí, te equivocas, porque el verdadero terror apenas comenzaba. Después de aquella noche, intenté alejarme de Highgate, pero fue como si el cementerio me hubiera marcado con una marca invisible, una herida que sangraba en mi mente cada vez que intentaba olvidar. Empecé a investigar la historia de Emily, y cuanto más profundizaba, más oscuro se volvía el pasado que la rodeaba. Descubrí que la joven no solo desapareció, sino que fue buscada desesperadamente por su familia,
que hasta llegó a ofrecer una recompensa para quien la encontrara. Pero no hubo pistas, solo rumores, susurros en el barrio, historias de luces fantasmales y lamentos en las noches de luna llena. Los vecinos antiguos hablaban de una figura vestida de blanco que vagaba por los caminos, y de niños que aseguraban haberla visto flotando sobre las lápidas. Un sacerdote local incluso llegó a bendecir el cementerio entero, intentando ahuyentar lo que llamaban el mal que habitaba entre las tumbas. Pero nada funcionó, y lo más inquietante era que quienes se acercaban demasiado al lugar empezaban a experimentar fenómenos inexplicables, objetos que se movían solos, voces que susurraban nombres olvidados, sombras que se deslizaban por las paredes sin dueño. Yo mismo, durante mis visitas posteriores, sentí esas presencias. En una de esas noches, mientras filmaba con una cámara, escuché claramente un suspiro cerca de mí. Al voltear, no vi nada, pero el aire se congeló y sentí que una mano invisible rozaba mi brazo. La cámara grabó un sonido extraño, como un susurro entrecortado, que al reproducirlo parecía decir: «Libérame». Fue entonces cuando comprendí que la dama de blanco no solo quería ser vista, quería ser escuchada, quería que alguien contara su verdad para poder descansar. Pero el cementerio no es un lugar para débiles, y mucho menos para aquellos que buscan la verdad en la oscuridad. A partir de esa noche, comencé a recibir llamadas extrañas, sin nadie al otro lado. Luces en mi casa se apagaban y encendían solas, y a veces, al despertar, encontraba flores blancas sobre mi mesa, aunque no recordaba haber salido de mi habitación. Fue como si Emily, o la dama de blanco, estuviera a mi lado, vigilando, esperando, pidiendo ayuda. Me di cuenta de que había cruzado un límite que no podía retroceder. No sabía si ella era amiga o enemiga, pero sí sabía que su historia debía ser contada, porque cada noche que pasa, más personas podrían encontrarse con ella, y no todas tienen la suerte de escapar con vida o con la mente intacta. Y aquí estoy, narrándote esto, para que sepas que en las noches de luna llena, cuando el viento trae consigo susurros desde Highgate, la dama de blanco sigue ahí, esperando que alguien la libere. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a escucharla hasta el final? La obsesión empezó a apoderarse de mí. Cada vez que intentaba vivir con normalidad, la imagen de la dama de blanco se colaba en mis pensamientos como un susurro que no me dejaba en paz. Decidí regresar al cementerio, esta vez armado con grabadoras, cámaras térmicas y todo lo que pudiera captar una prueba, algo que explicara racionalmente lo que había experimentado. Al entrar por la verja, una vez más el aire se volvió frío, demasiado frío, como si el mismo invierno hubiera decidido habitar ese lugar para siempre. Caman lentamente, enfocando con la linterna entre las lápidas que parecían observarme con ojos invisibles. Fue entonces cuando escuché el primer llanto, no un llanto humano, sino un gemido largo, profundo, que se arrastraba por entre las piedras y parecía salir de la misma tierra. Seguí el sonido hasta llegar a una tumba cubierta de musgo y raíces. La lápida estaba desgastada por el tiempo, apenas legible, pero logré distinguir el nombre en Emily. Sentí un escalofrío que me recorrió de la cabeza a los pies, y sin pensarlo, apoyé la mano sobre la fría piedra. En ese instante, la voz volvió, pero esta vez clara, desesperada, implorando auxilio. ¿Por qué me has olvidado? La linterna parpadeó y se apagó, dejándome sumido en una oscuridad total. En el silencio absoluto que siguió, sentí un aliento frío rozando mi cuello, una presencia que se acercaba lentamente, más cerca que nunca. Abrí los ojos y vi, a solo unos centímetros de mí, el vacío donde debería estar el rostro de la dama en su mano, etérea y traslúcida, se extendió hacia mí, y el mundo pareció detenerse. Quais retroceda.
pero mi cuerpo no respondía. El tiempo se ralentizó hasta que un chasquido rompió la tensión y todo volvió a la normalidad. La linterna encendió de nuevo y la figura había desaparecido. Pero en el suelo, justo donde había estado su mano, una flor blanca empezó a crecer, como si la tierra misma quisiese recordarme que no estaba solo. Esa noche comprendí que Emily no era solo un espíritu perdido, sino una víctima de un misterio oscuro y peligroso que aún no había sido revelado, y que, para ayudarla, debía enfrentar algo más que el miedo. Debía enfrentar la verdad enterrada en el corazón de Highgate, aunque eso me costara la vida. Volví a casa con el cuerpo temblando y la mente acelerada, pero algo dentro de mí me decía que la historia de Emily no podía quedarse enterrada en las sombras. Empecé a buscar en archivos antiguos, periódicos olvidados, registros de la policía y hasta en relatos orales transmitidos de generación en generación en el barrio. Poco a poco emergió un relato mucho más oscuro de lo que había imaginado. Emily no solo había desaparecido, sino que había sido parte de un escándalo que involucraba a personas poderosas de la época. Se rumoreaba que había descubierto secretos demasiado peligrosos y que alguien había decidido silenciarla para siempre. La desesperación me invadió cuando me di cuenta de que su desaparición no era un accidente ni un simple crimen pasional. Era una conspiración que había sellado su destino y que ahora, más de un siglo después, seguía viva en la forma de ese espectro que me había marcado. No estaba solo en esta búsqueda. Otros investigadores y cazadores de fantasmas habían intentado descubrir la verdad, pero ninguno había llegado tan lejos como yo. Algunos desaparecieron sin dejar rastro, otros perdieron la cordura, y los más valientes se rindieron ante el miedo y el silencio que parecía proteger aquel secreto. Esa noche, mientras revisaba los documentos, una corriente fría recorrió la habitación. La ventana se abrió de golpe, y un susurro helado me dijo claramente: «Han cuidado con quienes preguntas, porque la verdad duele, y no todos quieren que se revele». Me di cuenta de que estaba adentrándome en un territorio peligroso, uno donde las sombras no solo eran fantasmas, sino también personas dispuestas a mantener su oscuridad a cualquier precio, pero ya no podía echarme atrás. Emily me había elegido para contar su historia, y aunque me costara la cordura, mi alma estaba atada a la suya. Era hora de enfrentar la verdad oculta detrás de la dama de blanco y descubrir qué fuerzas oscuras seguían acechando en Highgate. La noche apenas comenzaba, y el terror que sentí en aquel cementerio era solo la antesala de lo que estaba por venir. Durante días enteros me sumergí en viejos archivos polvorientos, libros olvidados en bibliotecas casi derruidas y diarios que parecían desintegrarse al tocarlos. Cada página me acercaba más al rostro de Emily, a su vida y a la red oscura que la envolvía. Su historia era la de una joven hermosa, con una sonrisa que iluminaba las calles de Highgate, pero también la de alguien que había descubierto algo que no debía. En un rincón olvidado de Londres, entre la niebla perpetua, la verdad dormía bajo capas de mentiras y miedo. No era solo un caso de desaparición. Había corrupción, traiciones y secretos oscuros que involucraban a figuras influyentes de la época victoriana, personas que habían manipulado la justicia para ocultar un crimen atroz. Cuanto más avanzaba, más claro era que Emily había pagado el precio por su valentía. Había sido silenciada no solo en vida, sino también después de la muerte, condenada a vagar eternamente como la dama de blanco, buscando justicia. Una noche, mientras revisaba un recorte de periódico amarillento, un golpe seco resonó en mi apartamento. La temperatura descendió bruscamente y una sombra se deslizó por la pared, como si alguien invisible se hubiera colado dentro de mi casa. Mi corazón latía tan fuerte que temí que se oyera en toda la calle. Intenté encender la lámpara, pero la electricidad falló
y el silencio se volvió absoluto, solo roto por un susurro que parecía venir de todas partes, y de ninguna a la vez. No busques más. Pero yo no podía detenerme. Esa llamada era una advertencia, un intento desesperado de alejarme, pero mi necesidad de descubrir la verdad era más fuerte que el miedo. El siguiente día recibí un mensaje anónimo, una carta escrita con tinta vieja, sin remitente, que contenía solo una frase: "And Highgate guarda más secretos que muertos". Esa frase se grabó en mi mente y me impulsó a regresar al cementerio, pero esta vez no solo con tecnología o papel, sino acompañado. Contacté a un grupo pequeño, especialistas en fenómenos paranormales, quienes estaban dispuestos a acompañarme en una expedición nocturna para desentrañar lo que allí habitaba. Sabía que esto iba a cambiarlo todo, que la verdad estaba al alcance, pero que no sería una búsqueda sencilla ni segura. La noche de la expedición llegó, y el aire parecía cargado de electricidad, como si el mismo cielo advirtiera lo que estaba por suceder. Al atravesar la verja de hierro, un silencio pesado nos recibió, y no tardamos en sentir la presencia. La dama de blanco apareció, primero como un reflejo fugaz, luego con esa figura etérea y aterradora que parecía absorber la luz misma. Pero esta vez no estaba sola. Algo más oscuro, más antiguo, se manifestaba a su lado. Una sombra que no podía explicar, que no tenía forma ni rostro, pero cuya energía exudaba maldad y desesperación. El miedo nos envolvió, pero también una extraña determinación. Lo que estábamos a punto de descubrir podría liberar a Emily y a todos los que, como ella, quedaron atrapados en esa oscuridad perpetua, o podría consumirnos en la noche sin fin. Y en ese instante, cuando la dama levantó su mano hacia nosotros, su voz quebrada y dulce se escuchó en el viento. «Ayúdame a romper la cadena que me ata, antes de que sea demasiado tarde». La voz de la dama de blanco quedó suspendida en el aire, como un eco doloroso que retumbaba en el silencio del cementerio. No era solo un pedido, era una súplica cargada de desesperación, de una alma atrapada en un limbo eterno. Sentí como mi piel se erizaba y el aire parecía vibrar a nuestro alrededor. El grupo, paralizado entre el miedo y la fascinación, nos miramos con una mezcla de incredulidad y terror. Pero yo sabía que no podíamos ignorar ese llamado, no ahora. El espíritu oscuro que había aparecido junto a Emily empezó a moverse. Una sombra amorfa que parecía absorber toda la luz. Una presencia que oprimía el corazón y helaba la sangre. Aquello no era solo un espectro, era una entidad alimentada por el odio, la venganza y la rabia de quienes habían condenado a Emily. Quais retroceda, pero un impulso invisible me mantuvo firme. Emily, con sus ojos vacíos, me señalaba una tumba cercana, casi oculta entre maleza y raíces retorcidas. Nos acercamos lentamente, con el corazón en la garganta, y allí estaba la tumba de quien, según los archivos, había sido el principal responsable de su desgracia, un hombre poderoso, cuyo nombre había sido borrado de los registros oficiales. Cuando el grupo iluminó la lápida, una corriente fría nos envolvió, y la sombra oscura lanzó un grito que atravesó la noche, un sonido tan desgarrador que parecía arrancar la piel de los huesos. Entonces, una idea aterradora me golpeó en Emily. No solo estaba atrapada, porque no había justicia, sino porque la corrupción que la había condenado seguía viva, alimentando esa oscuridad que no dejaba que descansar. Intentamos recitar oraciones y protegernos con amuletos, pero nada parecía detener esa fuerza que se alimentaba del miedo y del silencio impuesto por aquellos que aún temían que la verdad saliera a la luz. En medio de la desesperación, comprendí que no bastaba con exponer la historia. Había que enfrentarse a esa sombra,
a ese mal ancestral que se había incrustado en Highgate como una plaga invisible. La noche se volvió una batalla invisible entre luz y oscuridad, entre un alma que buscaba paz y un abismo que quería engullirnos a todos. En ese momento vi a Emily extender una mano hacia mí y con voz apenas audible me susurró: "And solo tú puedes romper la cadena, pero debes estar dispuesto a pagar el precio". Mi pulso se aceleró y supe que ese precio podría ser mi propia vida o algo peor. Sin embargo, el miedo se tornó en determinación, porque a veces, para que un alma encuentre la paz, hay que estar dispuesto a cruzar el umbral del terror más absoluto. Y yo estaba listo para hacerlo, aunque eso significara enfrentar lo inimaginable. La noche se volvió densa. Cada segundo parecía estirarse hasta convertirse en una eternidad. El viento, antes solo un murmullo, ahora gemía entre los árboles, como si quisiera advertirnos o tal vez ahuyentarnos. Sentí el peso de la mirada invisible de esa sombra oscura sobre nosotros, observándonos, estudiándonos, como si decidiera si éramos dignos de su juicio. Emily me miró fijamente, sus ojos vacíos llenos de un dolor indescriptible y la promesa de un secreto que jamás podría ser revelado sin consecuencias. Tomé aire, intentando controlar el temblor que sacudía mis manos. El grupo estaba paralizado, incapaz de avanzar ni retroceder. Fue entonces cuando, con una voz firme y un poco temblorosa, les dije que tenía que seguir solo, que lo que esperaba encontrar en el fondo de ese misterio no podía exponerse a otros, no sin saber si sobreviviríamos. Avancé hacia el corazón del cementerio, hacia la tumba que la sombra parecía proteger con más ferocidad. La tierra estaba húmeda, la maleza parecía querer atraparme, como si la propia naturaleza conspirara para detenerme, pero no había vuelta atrás. Extendí la mano hacia la lápida, y el frío que emanaba era tan intenso que sentí como si me quemara por dentro. De repente, la sombra apareció frente a mí, oscura, amorfa, más aterradora que nunca. Intenté retroceder, pero una fuerza invisible me sujetó. Fue entonces cuando una imagen apareció en mi mente, el rostro de Emily, la noche en que desapareció, la traición, el silencio impuesto. Comprendí que la sombra era la manifestación de todos esos miedos y secretos acumulados, una barrera que protegía una verdad demasiado terrible para ser revelada. El silencio se rompió con un susurro. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Cerré los ojos y respondí, sin dudar, ansí. Un frío helado me atravesó el cuerpo y por un instante sentí que me desvanecía, que me perdía entre la niebla del cementerio. Pero en ese abismo, una luz tenue apareció. Era Emily, extendiendo su mano hacia mí, guiándome hacia un lugar donde el tiempo y el espacio parecían desvanecerse. Su voz era una promesa y una advertencia a la vez. Aquí está la verdad que buscas, pero recuerda, no todas las verdades liberan, algunas condenan. Avery Lost O. Jones. Y me encontré en un espacio diferente, un lugar donde las sombras y la luz danzaban en un equilibrio precario. Sabía que la siguiente etapa de este viaje sería la más peligrosa, porque ya no se trataba solo de fantasmas, sino de enfrentar aquello que los había condenado, y quizás de descubrir una oscuridad que ni siquiera la muerte pudo apagar. Aquel lugar donde desperté no se parecía a nada que hubiera visto antes. Era como si hubiera cruzado el umbral entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Un espacio suspendido entre la realidad y la pesadilla. Las sombras parecían palpitar a mi alrededor y la luz tenue proyectaba figuras que se desvanecían antes de que pudiera entenderlas. Sentí una mezcla de miedo y fascinación mientras avanzaba, guiado por la figura etérea de Emily, cuya presencia parecía suavizar la oscuridad que me rodeaba. Cada paso resonaba con un eco que parecía contar secretos olvidados, voces susurrantes
que apenas lograba distinguir, pero que llenaban el aire con un peso insoportable. «Aquí es donde comenzó todo», me dijo Emily con voz suave, pero cargada de una tristeza infinita. «Este es el corazón del mal que nos consume». A medida que caminábamos, imágenes comenzaron a formarse ante mis ojos en escenas de traición, de violencia silenciosa, de pactos oscuros sellados bajo la apariencia de respetabilidad y poder. Vi rostros que conocía, figuras que aparecían en las noticias de la época, hombres y mujeres que se habían mantenido impunes, ocultando sus crímenes tras máscaras impecables. Comprendí que lo que había llamado la sombra era mucho más que un simple espíritu vengativo. Era la manifestación de la corrupción, la injusticia y el silencio cómplice que había alimentado la desgracia de Emily y de tantos otros. «Para liberarme», continuó, «debes enfrentarte a esa oscuridad, debes atravesar la verdad más allá del miedo». Sentí una presión terrible en el pecho, como si una fuerza invisible quisiera aplastarme, pero el rostro de Emily me dio valor. Con un último suspiro, la luz que la envolvía se intensificó y la sombra oscura se retiró momentáneamente, dejando un camino visible. Sin dudar, avancé hacia lo desconocido, consciente de que cada paso me llevaba más cerca del peligro, pero también de la liberación. Allí, en el centro de aquella dimensión espectral, aguardaba la revelación que podría cambiarlo todo, o destruirnos a todos para siempre. Avancé por aquel pasillo de sombras, sintiendo cada latido de mi corazón resonar en mis oídos como un tambor de guerra. La oscuridad a mi alrededor parecía moverse. Respiraba, como si estuviera viva y consciente de mi presencia. A cada paso, imágenes fragmentadas cruzaban ante mis ojos en rostros distorsionados, susurros de nombres olvidados, escenas de miedo y traición que me helaban la sangre. Pero lo peor no era la oscuridad, ni las sombras danzantes, sino el silencio sepulcral que la acompañaba, como un aviso sombrío de que allí nada debía ser perturbado. Entonces escuché un susurro. No era el viento ni un eco, era una voz profunda y cargada de resentimiento que me atravesó el alma. ¿Crees que puedes enfrentarte a nosotros? ¿Que tu búsqueda traerá algo más que destrucción? No respondí, aunque cada fibra de mi ser gritaba por retroceder. En ese instante, la sombra que había huido antes regresó con furia renovada, adoptando una forma más definida, un rostro humano, aunque marcado por cicatrices que parecían contar historias de sufrimiento y crueldad. «Aquí yace el secreto que los vivos temen recordar», dijo con voz que resonaba como un trueno apagado. La figura se acercó y me mostró visiones que quemaron mi mente en rituales oscuros, pactos sellados con sangre, la caída de inocentes atrapados en un juego de poder y venganza. Comprendí que no solo estaba luchando contra un espíritu, sino contra una maldad que se había enraizado profundamente en la historia de aquel pueblo. Mi piel se erizó y un sudor frío cubrió mi frente. Aún así, sabía que no podía dar marcha atrás. Emily apareció a mi lado, su rostro más firme que nunca, sus ojos llenos de una luz que desafiaba a la oscuridad. «Si no lo haces tú, nadie lo hará», me dijo. «La verdad debe salir, aunque el precio sea nuestra alma». Cerré los ojos, tomé una profunda respiración y me preparé para enfrentar aquello que ni en mis peores pesadillas había imaginado, porque a veces la liberación solo llega después de enfrentarse al abismo más profundo. El aire se volvió más denso, como si la misma oscuridad quisiera ahogarme. Avancé sin mirar atrás, cada paso un desafío contra el terror que intentaba paralizarme. La sombra que había tomado forma humana se desvaneció en un suspiro frío, pero dejó tras de sí un rastro de desesperación que parecía infectar todo a su alrededor. Entonces la visión cambió y me encontré frente a una antigua casa,
aquella misma que Emily había mencionado en susurros antes de desaparecer. La puerta estaba entreabierta, chirriando con un lamento que resonaba en lo profundo de mi ser. Entré, y el interior estaba congelado en el tiempo, muebles cubiertos de polvo, fotografías amarillentas que mostraban sonrisas falsas. En el centro, una mesa donde reposaba un diario, sus páginas gastadas por los años. Mis manos temblaban mientras abría el diario. Allí, en tinta borrosa, estaba la historia real detrás de la tragedia, escrita con palabras que parecían arrancadas del dolor más profundo. Era la confesión de alguien que había sido cómplice y víctima. Al mismo tiempo, una verdad tan aterradora que había sido sellada con sangre y miedo. My answers Leia. Sentí que la casa respiraba a mi alrededor, como si cada palabra liberara una fuerza contenida durante décadas. Un susurro volvió a escucharse, esta vez más cercano, más personal. No puedes huir de lo que eres. Enfrenta la verdad o serás consumido por la mentira. Cerré el diario con un golpe, consciente de que ese conocimiento me había cambiado para siempre. Sabía que no solo tenía que desvelar esa historia, sino también enfrentarnos a quienes la habían enterrado en silencio. El miedo me golpeó con fuerza, pero esta vez también sentí una chispa de valentía, porque entendí que la oscuridad solo es poderosa mientras la ignoramos, y yo había decidido encender la luz, aunque eso significara desafiar todo lo que creía seguro. Salí de la casa con el diario apretado contra el pecho, pero la sensación de seguridad se desvaneció al instante. La noche había caído por completo y el viento parecía traer consigo ecos de lamentos antiguos, mezclados con el crujir inquietante de las ramas que golpeaban las ventanas rotas. Cada sombra que se proyectaba a mi alrededor parecía cobrar vida, transformándose en figuras espectrales que susurraban secretos prohibidos. Mientras avanzaba por el sendero que conducía a la entrada del cementerio, sentí una presencia detrás de mí, un frío que calaba hasta los huesos y que no era producto del clima. Me detuve en seco, el pulso acelerado y la respiración entrecortada, y giré lentamente para encontrarme cara a cara con una figura oscura, cuyos ojos brillaban con un resplandor cruel e implacable. Era como si la misma noche se hubiera encarnado en ese ser, y su sola mirada me inundó con un terror primigenio, tan antiguo como la tierra bajo mis pies. «Has cruzado la línea», susurró con una voz que parecía el eco de 1000 almas atrapadas. «Ahora perteneces a nosotros». En ese instante, el suelo tembló, y una niebla espesa comenzó a elevarse desde las criptas, envolviendo todo a su paso. Las tumbas se abrieron con chirridos horripilantes, liberando sombras que se arrastraban y retorcían, como si despertaran de un sueño eterno para reclamar lo que les había sido arrebatado. Supe que no era solo mi miedo lo que me perseguía, sino la venganza acumulada de todas esas almas silenciadas, todas aquellas verdades enterradas bajo la indiferencia y la corrupción. Sin embargo, había algo en mí que resistía, una fuerza nacida del dolor y la desesperación de Emily, que me impulsaba a seguir adelante, a luchar contra la oscuridad con cada fibra de mi ser, porque comprendí que para liberar esas almas, primero debía liberar la verdad, y que a veces enfrentar el miedo es la única forma de encontrar la luz. Me interné en la niebla, que ahora parecía casi líquida, pegándose a mi piel, a mis ropas, como si intentara arrastrarme hacia el olvido. Cada paso se volvía más pesado, como si el suelo mismo me rechazara, como si las almas atrapadas quisieran hundirme en su desesperación. Pero yo no podía rendirme. No, ahora el diario en mis manos ardía. Vibraba como si estuviera vivo, como si cada palabra escrita en sus páginas estuviera clamando por ser escuchada, por romper el ciclo de silencio y muerte. Me detuve frente a la antigua cripta familiar ese
de la que tanto hablaban en las leyendas del pueblo en la de la familia Vandermeer. Los fundadores de Ashcroft, cuyo linaje estaba manchado de pactos oscuros y rituales olvidados, la puerta de hierro forjado estaba entreabierta, como una boca negra, invitándome a cruzar su umbral. No dudé en crucé el umbral, y al instante el aire se volvió helado, casi irrespirable. El interior estaba plagado de símbolos arcanos grabados en las paredes. Y en el centro, un altar de piedra cubierto de velas apagadas y ofrendas marchitas. Fue entonces cuando lo vi. No era una sombra, ni un espectro informe. Era él, el patriarca de los Vandermeer, atrapado en un limbo de odio y remordimiento. Su rostro, de rasgos nobles y deformados por el sufrimiento, me observaba con ojos encendidos de un fuego antinatural. Y habló, su voz resonando en las paredes como un trueno sordo. ¿Por qué has venido, intruso? ¿Por qué remueves los pecados del pasado? Trog saliva, sintiendo el peso de cada palabra, porque la verdad debe ser contada, porque el pueblo merece saber lo que aquí ocurrió. En un rugido de furia sacudió la cripta. El patriarca se elevó, envuelto en llamas espectrales, mientras las sombras de sus descendientes aparecían a su alrededor, clamando, llorando, suplicando por redención. En medio de ese caos, la figura etérea de Emily se materializó a mi lado, su mirada llena de determinación. «No estás solo», susurró. «Este es el momento. La verdad debe ser liberada». Entonces levanté el diario y comencé a leer en voz alta, cada palabra como un cuchillo cortando la oscuridad, y con cada frase el poder de la cripta temblaba. Las sombras retrocedían, y el eco de la historia perdida comenzaba a tomar forma, porque en ese instante comprendí que el verdadero terror no era enfrentar a los muertos, sino permitir que sus pecados siguieran sepultados para siempre. Mi voz retumbaba en la cripta. Cada palabra leída parecía rasgar un velo invisible que mantenía atrapadas aquellas almas. Los muros vibraban, y la niebla densa que se colaba por las grietas empezaba a disiparse lentamente, dejando al descubierto los rostros desencajados de los Vandermeer. No eran meros espectros, no eran figuras de pesadilla, eran fragmentos de una historia mutilada, víctimas de su propio legado de oscuridad. Emily permanecía a mi lado. Su figura etérea irradiaba una luz fría que parecía protegerme del asalto de las sombras. Mis manos temblaban, pero seguía leyendo Gelatus Digitalis Occultus, de pactos sellados con sangre, de vidas inocentes sacrificadas en nombre de un poder que nunca debió ser invocado. Por primera vez comprendí el verdadero horror en aquellos fundadores. No solo habían acumulado riquezas y poder, sino que habían encadenado a su propio linaje a una maldición interminable, arrastrando con ellos a generaciones de inocentes, como Emily, como tantos otros desaparecidos en Ashcroft. Mientras continuaba, el patriarca se retorcía en el aire, gritando con una voz que parecía resonar desde los mismos cimientos del inframundo: «¡Calla! No tienes derecho a desenterrar lo que debe permanecer olvidado». Pero ya no podía detenerme. No ahora. Sentía el peso de cada alma perdida impulsándome a seguir. Cada frase que pronunciaba iluminaba el altar con destellos cegadores, como si la propia verdad tuviera la fuerza de purgar la oscuridad. Entonces, algo inesperado ocurrió del suelo. Comenzó a brotar una luz dorada, suave pero firme, que se expandía lentamente por toda la cripta, y en esa luz los rostros de los condenados se suavizaban, como si el peso del pecado comenzara a liberarse. Emily me tomó la mano, su tacto frío pero reconfortante. «Debes terminarlo», susurró. «Solo la verdad completa puede romper la cadena». Las páginas finales del diario temblaban bajo mis dedos. Lo que venía ahora
no solo era una revelación, era una confesión a la verdadera causa de la maldición, un acto de traición y desesperación cometido por el propio patriarca, que en su afán por evitar la decadencia de su linaje, había sellado un pacto con fuerzas que ningún mortal debía enfrentar. Un ritual prohibido, ejecutado en la noche más oscura, que costó la vida de su primogénita Aunt Emily. Era ella el sacrificio involuntario, y era su espíritu, su voz, la que me había guiado hasta aquí. El horror me atravesó como un cuchillo en todo el sufrimiento, todo el odio, todas las desapariciones se remontaban a ese instante de codicia y egoísmo. Y ahora, la historia clamaba por ser contada, para que finalmente el pueblo pudiera romper el ciclo de miedo. Cerré el diario con solemnidad y con voz firme. Encaré al patriarca. En el tiempo del silencio ha terminado. La verdad será liberada. Y tú, como todos los tuyos, deberás enfrentar las consecuencias. En un estruendo, sacudió la cripta. El aire se volvió incandescente. Las sombras gritaron con voces que desgarraban el alma. Y supe que había desencadenado el desenlace inevitable. Uno del que quizá no saldría con vida. El temblor se intensificó. El suelo bajo mis pies crujía, resquebrajándose como si la misma tierra quisiera expulsar la corrupción que albergaba desde hacía más de un siglo. El aire se volvió tan espeso que me costaba respirar. Un hedor rancio, mezcla de sangre seca y polvo de huesos, llenaba mis pulmones. Emily no soltaba mi mano. Su mirada, que antes había sido dulce y suplicante, ahora estaba llena de determinación. Sabía que el enfrentamiento final se acercaba. El patriarca levitaba en el centro de la cripta, envuelto en una llama negra que parecía devorar la luz dorada que brotaba del suelo. Sus ojos eran pozos vacíos de odio ancestral. Sus palabras resonaban como un trueno dentro de mi cabeza. Has roto el pacto, has despertado el juicio. Ninguno de los tuyos escapará. En ese momento comprendí que mi vida menos, y tal vez la de todos los habitantes de Ashcroft, pendía de un hilo, pero también entendí que ya no podía dar marcha atrás. Cerré los ojos por un instante, respiré hondo y me concentré en la energía que se había liberado. No se trataba solo de leer el diario, se trataba de canalizar la verdad, de convertirla en un arma contra aquella abominación. Cuando abrí los ojos, sentí una fuerza recorrer mi cuerpo, como si las almas atrapadas en ese lugar me prestaran su voluntad para enfrentar al patriarca. Volví a abrir el diario y en voz alta recité las últimas palabras, aquellas que narraban el sacrificio de Emmet, la maldición impuesta y el precio de la redención. Solo con la luz de la verdad y la voz de los inocentes podrá la oscuridad ser expulsada. A cada palabra, la llama negra que envolvía al patriarca se debilitaba. Él aullaba de rabia, extendiendo sus brazos espectrales hacia mí, tratando de aplastarme sin ansia. Pero Emily, ahora radiante, se interpuso entre nosotros. Sus ojos brillaban con lágrimas de dolor y coraje, y por primera vez habló con voz propia en padre. Un silencio helado cayó sobre la cripta. El patriarca se detuvo, temblando. Su forma fluctuaba, como si la voz de su hija fuera la única capaz de romper su maldición autoimpuesta. Y en ese instante, lo vían detrás de la rabia, detrás del poder corrupto, un destello de arrepentimiento, un hombre que había vendido su alma y destruido a su propia sangre por temor a la muerte y la decadencia. Emily se acercó alzando la mano. «Déjalo ir», me susurró. «No luches más, en la verdad ya ha hecho su trabajo». Cerré el diario, sintiendo una paz extraña. La luz dorada inundó el lugar, deshaciendo las sombras. A los gritos cesaron. Los muros dejaron de temblar y el patriarca, con un último suspiro, se desvaneció en un remolino de cenizas etéreas. Las figuras de los demás Vandermeer se deshicieron como humo al viento y el aire se volvió liviano, casi puro. Emily se giró hacia mí.
Su rostro ahora era sereno, en paz. Gracias, dijo con una sonrisa triste. Por fin somos libres. Y con esas palabras su figura comenzó a desvanecerse lentamente, dejando tras de sí un leve aroma a lavanda y un susurro que parecía flotar en la cripta en recuerda. La verdad siempre debe ser contada. Me quedé solo en la oscuridad, con el diario en las manos, temblando, abrumado por lo que acababa de presenciar, pero en el fondo sabía que no era el final, porque en un pueblo como Ashcroft, las historias nunca terminan realmente, y algunos secretos simplemente esperan a ser descubiertos. La luz se extinguió poco a poco, dejando la cripta sumida en un silencio denso, casi sobrenatural. Me quedé inmóvil durante unos minutos interminables, con la respiración agitada y el diario apretado contra el pecho. La última imagen de Emily sonriéndome antes de desvanecerse seguía grabada en mis párpados. Había cumplido con su propósito. Sí, pero en lo más profundo de mis entrañas, una certeza me calaba los huesos en algo. Aún no había terminado. Forcé mis piernas a moverse. Cada paso que daba hacia la salida resonaba como un eco hueco en el pasillo estrecho. Las paredes parecían observarme, cargadas de memorias y antiguas maldiciones. Cuando al fin emergí del mausoleo, la noche me recibió con un frío intenso. El aire vibraba como si el mismo tiempo hubiera cambiado. La niebla se había disipado y el cielo oscuro mostraba una luna pálida, velada por nubes que se desplazaban con extraña rapidez. El cementerio estaba desierto, pero sentía miradas invisibles clavadas en mi espalda. Mientras descendía por el sendero pedregoso, noté un detalle inquietante. A los antiguos retratos de la familia Van der Meer, esculpidos en las lápidas, estaban desgastados, pero los rostros ya no mostraban el rictus de terror que recordaba. Era como si hubieran sido liberados de su condena. Respire Aleviado, pensando que tal vez había cerrado un ciclo de horror. Sin embargo, al llegar a mi coche, algo me hizo detenerme en seco. En el parabrisas, alguien o algo había escrito con dedos invisibles un mensaje que se condensaba en el cristal empañado. Aún queda uno. El corazón me dio un vuelco. Me giré en todas direcciones, pero no había nadie. El silencio del pueblo parecía contener la respiración. Entré en el coche con rapidez. Encendí el motor temblando y conduje de vuelta al hotel. El camino me pareció interminable. Las sombras entre los árboles parecían alargarse, retorcerse, como si la oscuridad misma intentara alcanzarme. Al llegar al hotel, subí a mi habitación y cerré la puerta con llave. Necesitaba recomponerme, procesar todo lo que había vivido. Pero apenas me senté en la cama, el diario que llevaba conmigo comenzó a emitir un leve resplandor, como si una página quisiera ser leída. Lo abrí lentamente. En la última página, escrita con tinta que parecía más oscura que la noche, apareció un nombre que no había visto antes: Catherine Van der Meer. Un escalofrío me recorrió la espalda. Revisé el árbol genealógico que había encontrado en el museo local. Catherine era la hermana menor de Emily, desaparecida misteriosamente años después del sacrificio. Según los registros, nunca encontraron su cuerpo. Y entonces, como un rompecabezas que encajaba en mi mente, comprendí el verdadero alcance de la maldición. Catherine había sobrevivido, y si su espíritu aún vagaba por Ashcroft, podía ser mucho más peligroso que el propio patriarca. Cerré el diario de golpe. Sudando frío, no era el final. Solo había despertado algo aún más antiguo, más retorcido, o que en las historias de Ashcroft, el verdadero mal nunca se muestra al principio. Solo espera a que alguien lo despierte. Y yo, sin quererlo, acababa de hacerlo. No dormí aquella noche. Me senté en la vieja silla de madera, el diario en mi regazo, la lámpara encendida,
escuchando cada crujido del edificio, cada susurro que parecía deslizarse entre las paredes del hotel. Afuera, la madrugada avanzaba despacio, como si el tiempo mismo se resistiera a que llegara el amanecer. Una parte de mí me decía que huyera, que dejara ese maldito pueblo atrás. Pero otra voz, más fuerte, me susurraba que ya no había escapatoria, que el mal se había fijado en mí, que huir solo lo atraería más cerca. Así que cuando el reloj marcó las 5 de la mañana, tomé una decisión. Debía saber quién era Catherine, qué había sido de ella y sobre todo, por qué seguía atada a esta historia. Fui hasta el archivo municipal, forzando la cerradura con una vieja ganzúa que el recepcionista, sin preguntar, me había entregado unas horas antes. Dentro, los estantes polvorientos ocultaban historias olvidadas, expedientes, fotografías en sepia, registros amarillentos por el paso del tiempo. Y ahí, en un rincón olvidado, encontré un pequeño dossier sin catalogar. Su nombre estaba escrito con trazo tembloroso: Anne Catherine Bandor Mia, caso sin resolver. Las manos me temblaban mientras abría el archivo. Las primeras páginas hablaban de su desaparición en 1914, apenas 17 años. Hermosa, con un rostro delicado que reflejaban las fotos. Se decía que había huido del pueblo tras el sacrificio de su hermana. Pero los rumores decían otra cosa. Última vista, entrando en el bosque tras la ceremonia. Testigos afirman haber oído un canto en lengua desconocida. No se hallaron restos. Se presume fallecida en un canto, una lengua desconocida. Y entonces lo entendí. Anne Catherine no huyó. Anne Catherine había sido tomada por el mismo mal que su padre había liberado. Mientras el patriarca buscaba inmortalidad, Catherine se había entregado al bosque, al antiguo poder que siempre había habitado en Ashcroft, mucho antes de que los Vandermeer erigieran su mansión. Una energía más vieja que la iglesia, más vieja que el propio pueblo. Un susurro en la tierra, esperando cuerpos voces. Cerré el archivo con manos sudorosas. No podía quedarme más tiempo. Salí a la calle y me dirigí al único lugar donde encontraría respuestas: el bosque. No sabía por qué, pero lo sentía en los huesos. Catherine me esperaba allí. El amanecer apenas iluminaba los árboles cuando crucé el umbral del bosque. Cada rama parecía retorcerse al pasar. Cada hoja crujía como si gritara. El aire estaba cargado de electricidad. Y en el fondo, muy en el fondo, se oía un cántico lejano en una voz femenina, la misma que los testigos de hace un siglo habían descrito. Caminé durante horas, siguiendo la voz, sintiéndola cada vez más cerca, y más dentro de mi propia mente. No era solo un sonido, era un llamado, un arrullo oscuro que me prometía verdades prohibidas, me invitaba a dejar el miedo atrás, a abrazar el poder antiguo que latía bajo mis pies. Finalmente, en un claro envuelto en niebla, la vi, una figura pálida, de largos cabellos oscuros, vestida con ropajes antiguos, de pie junto a un círculo de piedras cubiertas de líquenes. No había envejecido un día. Anne era Catherine. Sus ojos vacíos me observaban, pero en su rostro no había vida, solo el eco de un propósito ancestral. Has leído las palabras, has roto el sello, susurró con voz que no parecía humana. El patriarca era solo la llave. Yo soy el guardián. El círculo comenzó a vibrar. La tierra se abrió en grietas humeantes, de las que emergían sombras informes, criaturas de otro tiempo. Y entendí que Catherine no era solo un espiritual, era la sacerdotisa de algo más vasto, algo que se había alimentado durante generaciones de los miedos del pueblo, que había usado a los Vandermeer como marionetas y que ahora me había elegido a mí. Dime tu nombre, susurró Catherine, tendiéndome una mano. Sabía que si respondía sería suyos. Part del ciclo, parte de la leyenda de Ashcroft. Cerré los ojos.
Respiré y por primera vez decidí romper el patrón. Grité a no su nombre, sino el mío, mi verdadero nombre, a voz en cuello, para romper la fascinación oscura. Las sombras se estremecieron. Catherine gritó, una voz de siglos de furia y dolor. El claro tembló, los árboles se quebraron. Corrí como nunca antes, sintiendo como las sombras me perseguían, rozando mis talones, susurrando en mi oído. No me detuve hasta que las primeras luces del día bañaron el pueblo. Cuando miré atrás, el bosque estaba en calma, como si nada hubiera ocurrido. Pero yo sabía la verdad. No la había destruido, solo la había rechazado por ahora. Catherine seguía allí, y el mal más antiguo aguardaba al anochecer. Empaqué mis cosas. Abandoné Ashcroft sin mirar atrás. Pero desde entonces, cada noche, cuando el viento sopla entre los árboles de mi ciudad, escucho aquel cántico lejano. La historia no ha terminado. ¿Y tú, que la has escuchado esta noche? Ahora formas parte de ella. Si alguna vez oyes esa voz, no respondas.